encontramos acá en la parroquia de la Medalla Milagrosa eh, y nos encontramos obviamente con el padre Alejandro Trovo. ¿Cómo estás, padre? Bien, Eduardo, gracias a Dios, muy ¿Bien? bien. Sí, sí, sí. Como te dije la otra vez y habíamos tenido una charla ahí fugaz y me habías comentado sobre un evento que la parroquia se está preparando, ¿no? Pero quiero ahondar un poquito en la historia porque creo que en la vida uno, ¿no? Uno muchas veces cuando se dice que, ¿no? Que uno en su vida tiene que hacer un examen de conciencia, llegar y para rever las cosas que hizo durante el día. Entonces me gustaría por ahí hacer un examen, pero mirando un poquito las cosas como para atrás. Eh, ¿Cómo llegó tu vocación al sacerdocio? ¿No? ¿Cómo fue eso? Porque, viste, hoy vivimos en épocas que uno se replantea, o no sé si se replantea, creo que eh, por ahí decimos los jóvenes, pero a veces no es necesario ser joven para realmente descubrir la vocación, porque creo que hemos tenido durante la historia de la Iglesia religiosos, sacerdotes que han ingresado al seminario ya de adulto y creo que por ahí vos conocés de casos de sacerdotes que se ordenaron ya de grande, ¿no? Así es. Y hasta sacerdote que después de haber tenido una familia, de haber perdido la familia, tenemos el caso de cómo es la santa, el de las causas, Santa Rita. Santa Rita, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo es tu descubrimiento al sacerdocio? Bueno, Eduardo, yo siempre uso una palabra que la dijo San Juan Pablo II cuando escribió a propósito de los 50 años de su ordenación sacerdotal. Él dijo que, y hay un libro que se llama así, Don y Misterio, ¿no? La vocación es un don porque no lo elige uno, no es uno el que hace la elección, sino que es Dios mismo el que te lo da. Y empezando por la vocación a la vida, empezando por la vocación a la vida cristiana y a la santidad, que todos estamos llamados a esa vocación, ¿no? El don de la vida, el don del ser cristianos, el don del bautismo, y eso conlleva el don de la santidad, que es la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Es un don. Y entonces cada uno de nosotros nos preguntamos por qué vinimos al mundo, por qué vinimos en esta época, en esta familia, con todas las luces y alegrías y dones y acciones de gracia que tenemos que dar por eso, como también a veces con las espinas, con los dolores, y en ese sentido uno mira la vida de los santos, como vos citaste a Santa Rita, y así tenemos miles de santos, ahora que se acerca la fiesta de los santos, donde nacieron en familias con oscuridades, con ausencias o con problemas familiares o matrimoniales, como Santa Mónica, como la misma Santa Rita. Todos estamos en ese mismo camino, de tener ese don. Y un misterio en el sentido de, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo nací en una familia cristiana, todo, pero podríamos decir no eran practicantes así fervorosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo crecí, fui a una escuela católica, todo, pero veía a los sacerdotes en mi ciudad y todo, pero no me significaba mucho, ¿no? Hasta que en un momento, por conocer a un sacerdote que me invitaron a una misión de jóvenes, estas misiones que hacemos en el verano con los jóvenes, todo, me invitaron a misionar, me dijeron, ¿querés venir a misionar? Nos quedamos a vivir en un lugar y vamos a salir a visitar a la gente. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Me dijeron misionario y para mí, si me decían otra cosa, y fui a misionar, no tenía ni idea, acompañaba a otros jóvenes, pero yo no, si vos me preguntabas los sacramentos, Agata me acordaba del Padre Nuestro, la de María, pero me invitaron y el testimonio de estos jóvenes, mayores que yo, el sacerdote, y sobre todo los jóvenes más grandes que yo, que me invitaron, me llevaron, ya me empezó a hacer una señal por lo menos de una vida cristiana más profunda, de un llamado de Cristo a estar con Él, en el sentido de darme cuenta que qué hermoso que es rezar, qué hermoso que es la misa, qué hermoso que es misionar. Entonces terminó esa misión en un verano, me acuerdo, y empecé a ir a misa en la semana, a estar con los jóvenes. Más o menos? Tenía 14 años. 14 años. Sí. Paralelamente yo era y soy scout, y también el servicio scout también me ayudó muchísimo, ¿no? La forma el ideal scout, digamos, de la generosidad, de una entrega más alta, de salir de uno mismo, ¿no?
Pero claro, después de esa misión ya empecé, los jóvenes se juntaban en la parroquia, esto en Mercedes, ¿no? Se juntaban a tomar mate, todo, pero era el horario de la misa, vamos a misa. Y después se rezaba la liturgia a las horas, o se rezaba el rosario. Bueno, ese fue como un primer llamado. Y en una misa, no te puedo decir cuándo, qué fecha exacta, pero sí me acuerdo de la misa, y me acuerdo del momento de esa misa, cuando el sacerdote en el Cordero de Dios levanta, ¿no? Antes de dar la comunión a la gente, después del Padre Nuestro y del saludo de la paz, el sacerdote tiene que hacer una oración personal en silencio y fracciona la Santísima Eucaristía y la presenta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo en ese momento, en esa misa, no me acuerdo la fecha, pero sí sentí el flechazo de decir, y si Dios me llama a estar ahí, fue eso, esa intuición, y más que una intuición mía, uno se da cuenta que fue un dardo del Señor, un flechazo, ¿no? Eso fue así, me acuerdo. Y por eso te digo que es un misterio, porque hasta ese momento, media hora antes, una hora antes, yo te diría, no pasaba por mi corazón. Y es un misterio porque vos decís, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué, digamos, no que... Y ahí uno tiene que descubrir también que la vocación es un llamado de Dios en el cual uno tiene que experimentar esa distancia o esa indignidad, porque no es algo que yo merezca, o hay capacidades humanas que hay que tenerle. Después la iglesia por eso discierne eso en el seminario, digamos, no es que, bueno, ya está, Dios me llamó y me tiene que hacer cura, no. Dios nos da una instancia que es la iglesia, en la cual te ayudan a discernir esa vocación, que no sea un flechazo. Esto yo hago siempre la analogía con el noviazgo, ¿no? El seminario o el discernimiento vocacional es como el noviazgo, ¿no? El noviazgo no está para perder el tiempo, es decir, el noviazgo está para discernir si con esta persona vamos a estar toda la vida, si yo tengo un carácter y empiezo a conocer mis flaquezas, como en el carácter al tratar con la otra persona, me doy cuenta que soy así, que soy asá, que tengo que luchar en esto, me doy cuenta que mi novia o mi novio también tiene sus defectos, lo tengo que ayudar. Si uno no hace ese camino, y bueno, uno se casa así con el flechazo ese inicial y después vienen las decepciones. Bueno, lo mismo pasa en la vocación, ¿no? Pero sí te podría decir que mi vocación en ese sentido no tuvo nada de extraordinario, digamos que hay casos donde sí. He crecido en una familia muy sana, doy gracias a Dios por la fe. Después yo me entero, y esto también yo creo que también tiene que ver con la vocación, cuando yo les cuento a mis padres que voy a entrar al seminario. Yo terminé el secundario y entré al seminario. El día de mi cumpleaños, el día de noviembre, ahora se acerca, pero no es para hacer promoción de mi cumpleaños, sino que ese mismo día yo les cuento a mis papás que voy a entrar al seminario, ¿no? Mi mamá se larga a llorar como buena madre, y mi papá se pone muy contento. Y después él me cuenta que mi abuelo, el papá de él, un gallego que lo mismo, no era un cristiano así devoto, pero él quería tener un músico y un cura en la familia. Ah, mira vos. Y yo también he estudiado piano, algo, me gusta mucho la música. Entonces, agarraste las dos mi papá cosas. vio como las profecías cumplidas en mí, entre comillas. Entonces, para él siempre fue una alegría. Después le tocó, por los caminos de Dios también, que falleció al mes que me ordenaron sacerdote a mí. No. O sea, me dio sacerdote, lo pude acompañar en toda su enfermedad, ya estaba enfermo, y esos caminos del Señor, ¿no? Por eso te digo que es un don y un misterio, en el cual yo creo que las oraciones, y por eso yo siempre le digo a los padres, a las abuelas, los abuelos, que recen por las vocaciones de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, a los que quizás no vayan a conocer, porque uno no sabe cómo Dios hace fruto de esa siembra de la oración de uno, ¿no? Correcto, y obviamente resaltaste bien eso y aclaraste el tema de la vocación. Y la vocación es el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio, ¿no? Así es. Entonces, por eso es lo importante. Y de este Alejandro que entra al seminario y obviamente transitó todo lo que era el seminario, quizá puede ser un poco duro, ¿no? Porque es un cambio rotundo que haces, lo digo yo, ¿no? Vos lo podrás comentar, porque claro, es como salir del mundo y empezar a transitar el cambio a tu vida y sabes que estás tomando una decisión, una respuesta a Dios, que es abandonarte para entregarte a lo que Dios te está llamando y obviamente ese llamado es entregarte hacia los demás. ¿Costó eso? Mira, a mí tengo que decir, no me costó en el seminario tanto, o quizás en los primeros años,
no me costó tanto, podría decir, con sinceridad. A otros Sí. quizás les ha costado tanto. Después sí, a la hora, a mí me ordenaron sacerdote y tenía 25 años, 26 años recién cumplidos, y bueno, hay cosas de la vida ministerial que por ahí te va como todo, como pasa, y ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Toda vocación tiene sus cruces, sus Sí. purificaciones, lo mismo pasa en la vida religiosa, en la vida consagrada de un monje o de una monja, o lo mismo pasa en el matrimonio, que bueno, vas aprendiendo también a los golpes, y ahí vas aprendiendo, viste, vos ya como seminarista, por ejemplo, ya en el cuarto año, quinto, ya empezás a vestirte como sacerdote, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya la gente te ve así, te dicen padre, y vos tenés 22 años, y estás, viste, entonces es una palabra que dice mucho, en la cual uno, por un lado, tiene que saber que uno en realidad tiene que ser imagen y instrumento de la paternidad de Dios, y en eso nunca correrse de eso, al contrario, decir, eso de San Juan Bautista es preciso que él crezca, que yo disminuya, y el sacerdote es ese misterio, pero por otro lado desentenderse de esa paternidad, ¿no? Uh-huh. Y capaz que la gente te empieza a volcar cosas durísimas, gravísimas, que capaz que es la primera vez que lo cuentan en su vida, y te lo cuentan a vos que tenés 23 años y que no tenés experiencia. Bueno, ese camino de seminarista o después como sacerdote recién ordenado, bueno, ahí sí un poquito empecé a darme cuenta de que ese misterio grandísimo, bueno, en momentos, primero que siempre te trasciende y es mucho más grande, por supuesto, la obra de Dios, ¿no? En algún momento uno siente, te puedes sentir, o primero que querés ser el superhombre y entonces después te decepcionás porque no te sale nada, precisamente porque no es tu obra, es la obra de Dios. Exactamente. Entonces ahí pueden venir, bueno, esas pequeñas luchas o dificultades que también son purificaciones del Señor, ¿no? Eso es lo que por ahí San Juan de la Cruz o Santa Teresita de Lisieux lo han mencionado en sus escritos, ¿no? Lo que se le dice las noches oscuras, Uh-huh. y que todo transita, o sea, porque creo que de cierta forma eso es lo que, como dice, te va moldando, ¿no? Y uno no se tiene que asustar, sino que más que nada aferrarse más a Dios todavía para poder transitar. Viste de Alejandro cuando fue ordenado sacerdote y bueno, nombró vicario seguramente para ir acompañando en alguna parroquia, valga la redundancia, al párroco. Y este Alejandro de haber llegado acá a la Madre de la Medalla, ¿qué tiempo pasó y hace cuánto que vos llegaste acá a la parroquia de la Medalla? Bien, bueno, como me ordenaron sacerdote y como justo falleció mi papá, me quedé en la ciudad de Mercedes, donde está mi familia, mi mamá y mis hermanos, para acompañar un poco a mi mamá. Así que estuve de vicario en la catedral de Mercedes, 4 años, casi 4 años, y después estuve de formador en el seminario acompañando, ¿no?, a los futuros sacerdotes, estuve 6 años, y luego me nombraron párroco aquí en la Medalla Milagrosa. Este es mi 8º año aquí, mi 8º año, sí. O sea que fue Mi primer parroquia como nacer párroco, como sí, párroco, ¿no? sí, 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 sí. ¿Y qué fuiste descubriendo? O sea, ¿y esto en qué año fue más o menos? 2018. 2018. En febrero de 2018. Estamos llegando casi a los 10 años. Sí. Estamos más cercanos a eso Estamos más que cercanos a a eso, otro, sí. ¿no? De aquel 2018 que te recibe la comunidad acá de la parroquia de la Medalla Milagrosa, obviamente es muy diferente todo el vecindario, el barrio, digamos. ¿Cómo lo fuiste, o sea, cómo te recibieron, cómo lo viviste? ¿Qué cambios fuiste notando? O obviamente hoy tenemos una parroquia que se viene trabajando ya hace rato, ¿no? Y justamente para un hecho muy importante, más allá de que han pasado otros sacerdotes por acá, que han empezado esta obra y de cierta manera, por decirlo, te toca, como decir, terminarla, pero yo sé que nunca se termina, porque es No, como la casa de la familia, ¿no? así Uno es. dice, yo termino en la casa, pero siempre Sí. hay algo que por ahí vas a hacer. Pero, ¿qué es este hecho importante que estamos llegando? Bueno, por un lado, este hecho importante es, si Dios quiere, el 27 de noviembre, el día de la Medalla Milagrosa. Esta iglesia, estrictamente hablando, va a ser dedicada a la Virgen, porque se llama dedicación de la iglesia y consagración del altar. Esa va a ser la ceremonia, estrictamente hablando.
¿Y qué significa esa ceremonia? Que es el momento en el cual un templo parroquial, en este caso, solemnemente, litúrgicamente, se dedica al patrono que se le ha elegido, en este caso la Virgen de la Medalla Milagrosa, por eso es la dedicación del templo a la Virgen, y se consagran aquellos lugares centrales de un templo, que es en este caso el altar y el sagrario, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el altar se ofrece el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, sacrificio del Padre, en el cual en ese sacrificio estamos todos nos ofrecemos como hostias vivas, ¿no? Dice San Pedro, todos tenemos que incorporarnos en ese altar, nuestras vidas, con sus alegrías, con sus acciones de gracias, con sus cruces, con sus dolores, todo va en ese altar, ¿no? Por eso es el centro, ¿no? El sagrario y el altar son el centro de un templo. Entonces, muchas veces las iglesias normalmente a veces se construyen enteras y se consagran como si fuera la inauguración, ¿no? Y por eso tiene un rito, por ejemplo, de apertura de las puertas están cerradas, el obispo se le da la llave, tiene que abrir solemnemente la iglesia, porque a partir de ahí, de esa primera misa, comienza las celebraciones litúrgicas. Hay otras circunstancias como la nuestra, donde ya la iglesia viene funcionando. Esta parroquia, y eso por eso lo que vos decías, ¿no? De que uno no fundó acá la iglesia. Esta parroquia viene del año 80, estrictamente hablando, como decreto desde el año 1987. Del 87. Desde el año 87, ¿no? El padre Guillermo, su primer párroco, y el padre Guillermo comenzó por lo que es hoy el jardín maternal y el salón parroquial del primer piso, y allí funcionó, las celebraciones se hicieron muchísimos años. Mucha gente de aquí te dice cuando viene a anotar a bautismo, no, yo venía a misa arriba, o me bautizaron allá arriba, en el primer piso, en lo que es hoy el salón parroquial San Vicente Palotti, y siempre quedó, el padre Guillermo hizo el camarín de la Virgen, ¿no? Para las misas diarias, para rezarla a la Virgen, que está a la calle, y siempre quedó este terreno, que era un gran terreno baldío, que lo habrás recordado, mucha gente recuerda, ¿no? En algún momento, y ahí yo no sé bien si fue el padre Aguirre o el padre Blanchú va a venir, si Dios quiere, a celebrar la misa que tuvo de párroco aquí. Se montaron unas columnas, como una especie de costillas de hormigón que salían, pero claro, no había plano de eso. Estrictamente hablando, había unos planos viejos del padre Guillermo, de unos modelos que traía de Europa, y después, cuando el padre Guillermo se va, este sacerdote monta esas columnas, pero no se tenía claridad qué era. Y después ya con el padre Gavino, a partir del 2008, el padre Gavino ya monta la estructura del actual templo, ¿no? Lo cual, por un lado, muestra que primero que la vida cristiana no depende sí o sí del edificio. Esta parroquia viene siendo parroquia y se viene celebrando los sacramentos desde que se instituyó, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado la figura de la parroquia la da que tenga un párroco, un sacerdote estable, ¿no? Que pueda vivir allí, que se lo pueda mantener, eso propiamente, ¿no? Con una jurisdicción determinada en la ciudad, ¿no? O sea, se delimitan las avenidas, todo, acá nuestras parroquias están así, lo cual no significa que, bueno, yo cuando cruzo las vías todos trabajamos para Cristo, ¿no? En su iglesia. Pero sí la imagen y la figura de la iglesia y la dedicación es una imagen visible, porque la iglesia es visible y espiritual, ¿no? Pero tiene que ser una imagen visible de esa realidad espiritual. Por eso la ceremonia de dedicación del templo, de la consagración del altar es muy linda, porque en cierta manera es una liturgia bautismal. El rito del bautismo que se hizo en nosotros, que se le hace a nuestros bebés, de marcarlos con el crisma, de ponerles agua, de encender una luz, que el padrino, la madrina tienen una luz prendida, ¿no? Todos esos ritos se van a hacer el 27 en la iglesia. Es como una especie de bautismo de la iglesia. Entonces se va a ungir el altar con el santo crisma, el mismo que se usa en el bautismo, se van a marcar unas columnas con ese crisma, se van a espejar al pueblo con el agua bendita y las paredes, se van a encender las velas del altar, ¿no? Pero a la vez la iglesia, la liturgia, lo que me está diciendo, miren que toda esta belleza de la iglesia o todos estos signos en realidad se hicieron en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa belleza que tiene que tener una iglesia es la que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Como recordándome, sí, la iglesia, el templo central, la belleza de la iglesia hay que cultivarla, pero no olvidemos que Dios quiere esa belleza en nosotros, ¿no? Nosotros somos los templos. Nosotros somos los templos. Y eso, la liturgia bautismal, en el bautismo se me recuerda lo mismo. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, ¿no? El altar que es Cristo, y por eso el sacerdote cuando comienza la misa, cuando vamos a misa, vemos que el sacerdote arranca la misa besando el altar y termina la misa besando el altar, porque ese acto de
de amor a esa piedra que es Cristo, bueno, es el fundamento de nuestra vida. Mencionaste un poco, ¿no? Cómo se fue organizando, cómo se fue trabajando para que la parroquia llegue hoy a lo que es y obviamente seguramente después se va a continuar. ¿Los recursos cómo los hicieron? ¿Cómo lograron para que se edifique semejante templo? Bueno, muy bien la pregunta. La gente grande recuerda, por ejemplo, al padre Guillermo, que él salía casa por casa y él vendía las rifas, por ejemplo, ¿no? Es decir, primero, el primer recurso es Dios mismo, no es una obviedad, pero hay que decirlo y recordárselo uno siempre, Totalmente. porque si yo me olvido de eso, quiero yo ser el recurso o pensar que Esto es depende lo que de mí, decimos la la providencia. providencia, ¿no? Después Dios cuenta con nuestras manos, y eso es lo que uno también le dice a la gente. Dios no bajó desde el cielo con un No plato te volador firma un el cheque y templo así, ¿no? No quiere con nuestra generosidad. Y ahí esa generosidad, todos hemos sido testigos, y yo que era amigo del padre Gavino, también lo hablaba con él, y yo soy testigo de la providencia, cómo Dios obra en las circunstancias cotidianas, en la gente que puede donar un montón de dinero, medio, poquito o nada, no importa eso, ¿no? Lo que uno ve es la generosidad de tantas personas. y ahí donde está, perdón que te haya Sí, cortado, ¿no? Y ahí donde está también, vos como sacerdote creo que lo vivís más todavía y la gente de la comunidad también, si pone el ojo, por decirlo de alguna forma, lo comentaba vos hace un ratito, es la mano de Dios que está diciendo, esta hora quiero que se haga. claro, No como muchas veces hemos escuchado en las apariciones de la Virgen María que dijo, quiero que sí, realicen un templo acá. claro, Entonces es como que la Virgen de la Medalla también dijo, este es mi lugar, así es, acá quiero que se edifique. Y los resultados están en que se está haciendo, así se es, consigue y se logró sí, y la verdad que es sí. un templo muy hermoso. No puedo olvidar de mencionar a San José en esto, que es padre de la providencia precisamente. Exactamente. Porque, bueno, primero que yo personalmente le tengo devoción desde mi seminario y sacerdocio a San José siempre, pero claro, acá leyendo, cuando llegamos a entronización de imagen de San José, que yo estaba donada previamente, está en la iglesia, como Santa Teresa de Ávila mandaba a sus carmelos a poner un San José delante, ¿no? Para que proteja, administre la iglesia. Pero además, después me llegó un artículo en un diario donde el Monseñor Emilio Neniovich visitó la parroquia en el año 98 Uh-huh. y declaró que se tenía que rezar una novena perpetua a San José en esta parroquia y lo puso como administrador de la parroquia. O sea, el mismo obispo lo hizo en el año 98, estando todavía antes que se vaya el padre Guillermo. Entonces, bueno, por eso nosotros le encomendamos siempre a San José las obras del templo. Y como pasa con la providencia de Dios, a veces uno está en obras o estás angustiado porque pareciera que no llegás y te aparece una donación. Pero nunca te aparece el tío rico con los millones de oro, no, te aparece lo que hace falta. Uh-huh. Siempre en ese modo de la providencia de Dios que quiere que confíes en Él, digamos, que no te inquietes tanto. Bueno, eso lo hemos experimentado en la parroquia. Y después tantísimos eventos, por eso digo, es tanto para mencionar tanta gente generosa, gente que ha donado mano de obra muchísimas veces. Después los eventos donde la gente se une en la pollada, en el bingo, en tantas polladas viejas que se hicieron acá, en rifas de autos que el padre Guillermo, el padre Gavino, tantas cosas, pero donde parecía una cosa magnánima. Tengo testimonios, creo que con el padre Guillermo pasó y con el padre Gavino seguro, que esas rifas de auto, el que la ganó la volvió a Lo donar, donaba, entonces se volvió a me hacer la acuerdo, rifa. sí. Bueno, así cientos de testimonios, cientos de testimonios. Dijiste que tu devoción por San José, ¿qué fue en tu vida y cómo te marcó siendo vos como primer párroco en tu vida, ¿no? Venir acá a la Medalla Milagrosa. ¿Y qué es para vos? ¿Qué representa? Más allá que de cierta forma lo sabemos, ¿no? ¿Quién es María? Pero ¿cómo repercutió en tu vida María en la Medalla Milagrosa? Bueno, es un misterio ahí también, porque ahí es donde Dios también te va, como Él te va llevando, te va acomodando esa devoción y ese amor. Yo sinceramente soy de la Catedral de Mercedes, donde
ordenaron sacerdote, donde estuve de vicario, ahí nació mi vocación, en una misa de esa catedral, ¿no? Y siempre me sentí hijo de la Virgen de la Merced. Por supuesto que es valga la redundancia aclarar que es la misma, pero si la Virgen María quiso presentarse en tantas épocas de distinta manera, quiere que le seamos devotos en esa manera, digamos, no es que una desdice a la otra, pero sinceramente conocía poco la devoción a la medalla milagrosa, y entonces fue llegar acá y bueno, el Señor quiere que yo propague esta devoción acá en esta parroquia, ¿no? Y uno sí va descubriendo precisamente en ese acto cómo después sí ella va obrando a través de un sacramental tan cotidiano y silencioso que puede llegar a todo el mundo a través de la medalla, ¿no? Cuando la Virgen se le aparece a Santa Catalina en Labouré, que es donde precisamente le pide que se propaga en esta devoción de la medalla, es una aparición del 27 de noviembre de 1830, por eso es el 27 de noviembre la fiesta de la Virgen. Ella le dice que se manden a acuñar esas medallas y se repartan. Nada más, ¿no? Y ella promete abundantes gracias al que lleve esa medalla. Y como, es decir, es la obra de Dios que obra como con los sacramentales, por supuesto que depende, no es mágico. Yo siempre, uno cuando impone la medalla le dice a la gente, bueno, no es que, no, voy a salir a robar un banco, me voy a poner la medalla milagrosa si me sale bien. No, jamás. La Virgen, como buena madre, me va a fomentar eso. Pero uno conoce un montón de testimonios. Acá siempre hablamos el testimonio de Ratisbonne, que es un hombre que en Roma, si uno va a la Basílica de Luján, ¿no? Mirando la imagen de la Virgen de Luján, el crucero de la mano derecha es el altar de la medalla milagrosa. Y el vitró que está a la derecha, el vitró grande que está a la derecha del altar, como acá este lugar, está ese testimonio de un hombre arrodillado y la Virgen arriba. Y ese hombre es Ratisbonne, que era un judío que se burlaba del cristianismo. Él vivía en Francia y un amigo le regaló la medalla milagrosa. Y este hombre, Ratisbonne, por solo la amistad, este amigo le dijo, tenela con vos, no te la saques. Y este hombre, por la amistad, nada más que por eso, porque no creía en nada de todas estas cosas, llevaba la medalla puesta. Y visitando iglesias en Roma, va a la iglesia, a una iglesia allí, y en el altar de San Miguel Arcángel se le aparece la Virgen, ¿no? Y él se convierte, se termina siendo sacerdote. ¿Qué quiero decir? Que Dios obra con esos canales misteriosos y silenciosos. Y así como uno descubrió la vocación sin esperarlo, así Dios llama a través de la Virgen, ¿no? Y son esas manos abiertas de ella brindándose, ¿no? Brindándose, ese es el misterio de la Virgen. Entonces, ir descubriendo esa catequesis hermosa, a mí estos años, es como que año a año y siempre acá en la novena, imponemos la medalla milagrosa en los barrios y todo, y es como año a año me voy dando cuenta de que uno va explicando más cosas, pero no es que soy yo, sino como que la misma medalla me va enseñando, me va abriendo, ¿no? El misterio de la salvación de su Hijo. Totalmente. La mediadora de las gracias. Así es. Padre Alejandro, bueno, hemos un poco transcurrido y contado un poco toda esta historia, ¿no? Que es maravillosa y que va a culminar, por decirlo de alguna manera, el próximo 27 de noviembre. ¿Más o menos se tiene organizado el día o todavía están viendo? No, ya tenemos el 27 de noviembre a las 19 horas será la misa, así que aprovechamos a invitar a difundir, porque también dentro de esto de saber que no, a mí me toca esta dicha de estar ese día, pero yo sé que primero que la vida de la iglesia sigue, los curas pasamos, a quien tiene que quedar es el Señor, es la Virgen, ¿no? Su obra, pero no se puede olvidar de los cimientos de las paredes, es decir, de tanta gente que ha trabajado. Por eso nos interesa en este tiempo invitar a todas aquellas familias que han trabajado, uno va conociendo. Yo hace 8 años que estoy, pero por ahí hay gente, no, tal señora venía mucho a la parroquia, colaboró con el padre Guillermo, capaz que falleció. Bueno, sus hijos, sus nietos que puedan venir. Entonces, por un lado, fomentar el 27 de noviembre a las 19 horas será la misa de la dedicación de la iglesia a la Virgen y la consagración del altar. Y el 18 de noviembre comienza la novena, como todos los años, del 18 al 26. La novena este año estará centralizada acá en las misas del templo. Todos los días habrá misa 19:30. La del 27 la hicimos a las 19 porque como es un poco más larga, que no se haga muy tarde, ¿no? Pero del 18 ahora ya el 1 de noviembre cambia el horario de la misa, que va a ser de martes a sábado 19:30. Pero del 18 al 26 la novena será 19:30. Vendrán sacerdotes que han pasado por la ciudad, también para hacer una pequeña catequesis sobre el templo y la medalla.
todos esos días. Cada día habrá un grupo parroquial de la parroquia representando y en esa misa. También el 22, el sábado 22, dentro de la novena, después de la misa, será la obra de teatro que venimos haciendo ya hace unos años, que comenzó antes de la pandemia, Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa, el sábado 22, después de la misa, aquí en el patio, donde hay una catequesis sobre cómo fueron las apariciones. Totalmente. Hermosa catequesis, entonces aprovechamos también a invitar. Eso es en síntesis, digamos, ¿no? Nada más y nada menos, por otro lado. No, y es mucho, ¿no? Es Es mucho. Y creo que va a ser el día en donde la gente de la comunidad de acá de la Medalla se va a acercar. En el altar van a estar todos, ¿no? Porque justamente Así es es. el momento más hermoso en donde el cielo se abre y van a estar las personas que han partido, pero Así que es. han participado acá y eso es lo lindo, ¿no? Te quería contar que nos enteramos hace poquito, la verdad que con pena, porque veníamos hace tiempo buscando la manera, que nos enteramos que el padre Guillermo falleció, ¿no? Sabíamos hace un tiempo que estaba en un hogar, queríamos contactarnos en un hogar en Alemania, bueno, no. Así que, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Por el misterio de la comunión de los santos, aquí ha pasado el padre Guillermo, ha estado un tiempito el padre Ricardo, que también falleció, Arrambarri, y el padre Gavino, que también falleció, ¿no? Y ese es el misterio de la iglesia también, que es la comunión de los santos. Es decir, la iglesia peregrina, la iglesia purgante, la iglesia gloriosa en el cielo. Es decir, cuando celebramos este misterio aquí, como vos bien lo dijiste, es decir, no estamos solo los que en estas paredes, es toda la iglesia y especialmente los santos. Pero ese es el gran misterio, ¿no? Porque digo que si realmente pudiésemos ver todo lo que sucede en la misa, creo que cada misa no cabería persona para poder contemplar todo eso. Pero como Dios quiere que sea un misterio, nos acercamos a través de la fe. Padre Alejandro, no te quiero quitar mucho tiempo, tenemos mucho para trabajar todavía, obviamente que después continúa, hay que seguir evangelizando. Fue un placer poder charlar con vos, poder conocer un poquito la historia de la Medalla Milagrosa y conocer un poco la historia de acá de la parroquia. Vamos a estar presentes también, vamos a estar difundiendo todo esto. Te agradezco por tu tiempo. Y me gustaría que como último, antes de la bendición, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad? ¿Qué mensaje le envías a los jóvenes, a los chicos, a las personas adultas que quizás hoy estamos viviendo tiempo bastante complicado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, seguramente hay gente que están, ¿no?, atravesando cosas que por ahí no nos damos cuenta, ¿no? Pero son cosas duras. ¿Qué mensaje le dejas hoy vos como sacerdote después de haber caminado tanto? Bueno, apelo a la Virgen. Hay un himno de la Virgen muy antiguo que se llama Ave María Stella, Salve Estrella del Mar. En la Basílica de Luján, ahora lo sacaron, pero si te acordás, hace muchos años había unos cuadros con frases en latín pegadas en los laterales, hechos con los exvotos, Exactamente. ¿no? Que tenían frases de este himno de la Virgen, porque en la entrada de la Basílica dice Salve, puerta del cielo feliz, ¿no? Y una de esas frases de este himno dice, recuerda que eres madre, se lo dice a la Virgen, ¿no? Le canta como, recuerda que eres madre, como diciendo, sos mi madre, me tenés que ayudar, me tenés que auxiliar, me tenés que asistir, me tenés que escuchar, porque eres madre. Entonces, así como el niño lo primero que aprende, lo primero que reconoce es la voz de la madre, el rostro de la madre, ante el miedo, la alegría, es su madre la que está, ¿no? Y hasta que su madre no viene a auxiliarlo, el nene se asusta, no se le van las lágrimas, la madre el alimento, el calor. Lo mismo la paternidad, de esto lo vamos a participar a San José también, ¿no? Pero en este caso es la Virgen. Y por eso uno cada vez más insiste en que ante los momentos de dolor, de angustia, de desánimo, de tristeza, de desesperación, recuerda que tenemos una madre. Tenemos una madre que en este caso se nos muestra precisamente recibiéndonos con las manos abiertas, derramando las gracias de su Hijo, esos rayos expresan ese misterio. Es decir, tenemos una madre. Entonces aprender el Ave María, aprender a Ave María, ¿no? La frase de la medalla milagrosa que ella manda acuñar, que por ejemplo el Padre Pío era su frase favorita, es, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Recordar el misterio de su Inmaculada Concepción y ruega por mí, que recurro. Y ahí, en ese ruega por mí,
está todo mi vida, todo lo que me angustia, todos mis dolores, mis preocupaciones, y está también el camino de la Virgen, de que todo eso lo quiere llevar a su Hijo, ¿no? Es solo eso, diría. Me hiciste acordar de las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Que la resume todo tuyo. Todo tuyo soy María. Todo tuyo, ¿no? Bueno, Padre, nuevamente te agradezco y te pido la bendición para los que van a estar mirando y escuchando esta charlita que hemos tenido. Bueno, como no voy a aprovechar de nuevo, renovar la invitación al 27 de noviembre, a comenzar la novena el 18, a venir todos esos días, y especialmente el 27 de noviembre a las 19 horas. Y también a través de, bajo el amparo, la mirada de nuestra Madre, dar esta bendición al Señor, que traiga la paz de Cristo, su Hijo, a nuestras almas, que nos ayude a unirnos a Él y reconciliarnos, ¿no? Reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo y reconciliarnos unos a otros, ¿no? Que es también un misterio que tenemos que pedir para nuestra patria especialmente. Que el Señor los bendiga, los proteja y los libere de todo mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Bien. gracias. Gracias, Eduardo. Dios te bendiga. A vos también.